Estimados alumnos, muy buenas noches con todos. Primero, vamos a iniciar con ese taller. Este taller es como la segunda parte de modelos de implementación de ingeniería de confiabilidad. La semana anterior, y está subido en YouTube, hablamos sobre cómo implementar diferentes modelos de ingeniería de confiabilidad, ¿verdad? Habíamos hablado, por ejemplo, sobre el triángulo de la confiabilidad, tiempo, fallas, costos. No implementamos un proyecto de confiabilidad a menos que tengamos estos tres puntos muy importantes. Dos, hablamos sobre confiabilidad operacional y diferentes cuatro puntos importantes: confiabilidad humana, equipos, proceso y mantenibilidad, ¿no? Para tener una buena confiabilidad operacional. Hablamos sobre el modelo ECOM, que nos habla sobre cuatro etapas: evaluación, mejora continua, optimización y control. Hablamos sobre el modelo Asset Consulting y nos hablaba sobre el diagnóstico, adecuación y optimización. Pero entre estos dos modelos habíamos hablado que existen otra, dentro de estas existían ciertas herramientas, metodologías, por así decirlo, que nos permitían a nosotros diagnosticar, evaluar, optimizar. Les había explicado sobre RAM, les había explicado sobre análisis de costo y ciclo de vida, sobre ingeniería de confiabilidad, análisis de criticidad y diferentes herramientas que nos permiten a nosotros implementar confiabilidad. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? Les había explicado un método, les había explicado un ejemplo, un caso en el que habíamos analizado un proyecto y en función de ese caso nos habíamos basado un tanto en este modelo. ¿En qué consistía este modelo? Bien, el modelo se divide en cuatro etapas: fundación, fundacional, confiabilidad, mantenibilidad y mejora continua, ¿no? El modelo propone que para implementar el modelo de confiabilidad primero tenemos que ir a las bases. ¿Y cuáles son las bases? Entonces acá me hablan lo siguiente. Por ejemplo, me hablan sobre recopilación de datos. Tenemos que aprender a recopilar los datos de los activos. Uno, perfecto. Ok, características técnicas. Luego, desarrollo de la jerarquía de equipos, no de activos. Ya, perfecto. Usualmente para esto se utiliza la norma ISO 14224, ¿no? Ya, ¿cuál es la norma que vamos a utilizar para esta cuestión? Luego de eso, evaluación de la criticidad de los activos, ¿no? Para identificar cuáles son los activos más críticos. Una vez hecho eso, indica este modelo es: primero implementemos mantenibilidad, cuáles son las listas de materiales que necesitamos, y luego evaluemos la criticidad de repuestos. Y por el lado de la confiabilidad nos indicaban perfecto, entonces definamos estrategias de control y luego realicemos un desarrollo de estrategias de mantenimiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, defino mi listado de equipos críticos, defino cuáles van a ser la lista de materiales o repuestos que voy a necesitar, y tres, voy a definir las estrategias de mantenimiento. Y aquí en estrategias de mantenimiento pueden haber diferentes: predictivo, preventivo, inspección solamente, o una es también dejar fallar, ¿no? Dejar fallar que el equipo. Y una vez implementado esto durante todo un lapsus de tiempo, luego de eso viene la mejora continua, que es la optimización de los planes de mantenimiento. Aquí proponen hacer un análisis de RAM y es un tanto interesante. Aquí podríamos aplicar o análisis RAM o análisis de confiabilidad para poder optimizar los planes de mantenimiento. ¿Por qué análisis RAM? Porque te puede ayudar a proyectar cuál es el impacto de la confiabilidad o de la mantenibilidad en la disponibilidad de los equipos en el largo plazo, a 5, 4, 3 años. Y en base a ello puedes definir a qué equipos puedo optimizar planes de mantenimiento desde un enfoque de proyección. Pero también podemos hacer, si trabajamos con un equipo en específico y queremos mejorar su confiabilidad, su mantenibilidad, podemos analizar estadísticamente la confiabilidad o la mantenibilidad del equipo propio. Como para que me entiendan aquí en análisis RAM, ¿cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, voy a abrir un programita que nosotros usamos en el programa especializado en ingeniería de confiabilidad, y este programita se llama Raptor. Entonces hay diferentes programas, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante de todos los programas de RAM? Por ejemplo, voy a utilizar esto. Aquí está. Lo interesante de todos los programas de RAM es que te pueden permitir a ti proyectar cómo va a ser las próximas fallas de tu equipo o de tu sistema en un tiempo específico.
y en función de eso determinar cuáles van a ser los equipos de alta prioridad en los cuales yo voy a mejorar los planes de mantenimiento. Por ejemplo, si hablamos de una línea de producción, ¿no? Esta es una línea de producción y yo quiero cumplir un objetivo de disponibilidad de esta línea de producción. Perfecto, ¿dónde voy a invertir tiempo y energía y en qué equipo me voy a enfocar en optimizar los planes de mantenimiento? Sería bueno optimizar todo, pero todo es tiempo, todo es recurso, tiempo y energía. Entonces lo que te da el RAM es simplemente puedes proyectar y en función a la proyección voy a colocar una corrida nomás porque a veces se demora esto. 2 corridas, ok. Aquí está. Para los que no han visto, por ejemplo, este es el Raptor, ya lo abrí. Esta es una planta, un proceso de producción. Lo que yo hago es corro 3 corridas, 2 corridas nada más para 730 horas y empezamos. Y si se dan cuenta empezamos a analizar, ¿no? cuáles son los resultados. ¿Cuál va a ser la proyección de disponibilidad que voy a tener en las próximas 730 horas? Veo acá y empiezo a analizar los datos. Por ejemplo, costo total, miren, en costo total como media tenemos un impacto de 21 millones. Perfecto, unidades producidas también podemos analizar. Podemos analizar el flujo medio también y la capacidad media. Estos datos se incorporan dentro de RAM. Pero también me pueden dar datos técnicos de ese mantenimiento. Disponibilidad, se logra alcanzar 99% para 730 horas. El MTBD es como el Mean Time Beating Down Effect, es como el MTBF. Cada 241 horas van a ocurrir fallas y en promedio te vas a demorar 2 horas en repararla. Ahí podemos indicar que tu sistema puede fallar 3 veces, ¿no? 3 veces va a tener fallas en 730 horas. Y la pregunta, ¿y cuáles van a ser aquellos elementos que van a fallar más? Entonces nosotros podríamos hacer esto. Podríamos decir que estos 3 elementos que ustedes ven acá, estos 3 que están aquí, estos 3 pequeñitos son los que más van a fallar. Entonces yo ahí pienso, entonces digo, entonces ¿cómo podríamos mejorar nosotros o realizar un análisis que me permita mejorar la confiabilidad y mantenibilidad de esos equipos? Y ahí se presentan diferentes decisiones. ¿Por qué? Porque acompañado de eso se puede presentar el reemplazo, acompañado de eso se puede presentar la optimización de frecuencias de mantenimiento también, acompañado de eso se puede presentar la optimización de repuestos y muchas cosas adicionales, desde un enfoque RAM, ¿no? Desde un enfoque de análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Entonces, esto es lo que te permite hacer el RAM. Por eso es que lo colocan como esta etapa. ¿Qué es lo que necesita RAM entonces en la mejora continua como indica aquí la presentación? Lo que nosotros necesitamos es datos. Siempre necesitamos datos. Por ejemplo, le he hecho doble clic en cualquiera de los cuadraditos y ahí vamos a encontrar distribución de fallas, distribución de reparación. ¿Cuál es la distribución de fallas de este bloque? ¿Cuál es su distribución de reparación? Porque en base a la información estadística que yo le agregue, yo voy a poder proyectar la disponibilidad total de todo mi sistema. Y ahí ocurre algo interesante. Actualmente RAM se aplica inclusive hasta para equipos móviles, sin ningún problema. Hay equipos móviles que utilizan RAM. Se necesita todo un equipo de trabajo, recolección de información, proyección, etcétera. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos es sistematizar primero el equipo, ¿no? Por sistemas y cada sistema por componentes. Y cada componente inclusive por modo de falla para que tu análisis sea muy concreto y muy interesante. Y de esta forma también poder analizar el costo de ciclo de vida del equipo. A ver, veamos la presentación. Y en la presentación que podemos ver, miren acá. Análisis RAM, ¿ok? Optimización de planes de mantenimiento. Y hay algo interesante acá, que también nosotros podríamos aplicar. Diseño para la confiabilidad, análisis causa raíz o eliminación de pérdidas. Pero todo está enfocado, si se dan cuenta, a la optimización de planes de mantenimiento, así como el análisis causa raíz. Un modelo de gestión te da como la ruta que tienes que seguir para poder lograr un objetivo en específico. Pero esto es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, el modelo te indica qué es lo que deberías aplicar, pero no te dice cómo lo tienes que hacer en función a tu contexto, en función a cómo está diseñada la empresa. Entonces, ustedes tienen que definir
cómo lo van a realizar, cuánto equipo de trabajo necesitan para implementar este modelo. Y es importante definir eso desde un punto de vista estratégico, porque cuando tú analizas la criticidad de equipos y defines qué vas a implementar, si vas a mejorar las estrategias de mantenimiento o si vas a evaluar los repuestos, es quién lo va a hacer, cuánto tiempo le va a tomar y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Eso es importante. Si estás iniciando una empresa y estás iniciando el área de confiabilidad, es importante definir qué modelo de confiabilidad vas a implementar. Puede ser este básico, sencillo, porque aparte desde la estrategia, evaluación de repuestos, criticidad de equipos, suficiente. Y en la estrategia de mantenimiento puedes implementar predictivo, preventivo, inspecciones, dejar que falle, etc. O puedes implementar algo un tanto más similar como es esto, ¿no? Como el modelo Econ que te expliqué la sesión anterior, así que puedes revisar la página de YouTube para que lo revises. Pero tú eres capaz también de indicar esto, que el análisis causa-raíz lo puedas implementar acá, ¿ok? Y puedas formar a tu equipo en todo en análisis de causa-raíz y evitar, por ejemplo, y poner después la evaluación de repuestos críticos en una segunda etapa o una tercera etapa o acoplarlo, ¿no? Pero es importante siempre que hagas un plan, en cuánto tiempo lo vas a realizar y si tienes los recursos. Si no tienes los recursos suficientes, lo puedes hacer con tu equipo de trabajo y si tienes, puedes contratar a una empresa para que te diseñe ciertos puntos específicos, ¿no? E interesantes. Bien, eso con respecto a este modelo. Hay otro modelo interesante. Hay un libro que se llama Libro de Ingeniería de Mantenimiento, Fiabilidad aplicada en la gestión de activos. Esto es de Carlos Parra. Es un libro muy interesante. Pero acá Carlos Parra junto con Adolfo Crespo proponen 8 fases para implementar la implementación de un modelo de gestión de mantenimiento basado en gestión de activos. Y ellos hablan sobre la primera fase. ¿Cuál es? Definición de objetivos, índices, KPIs económicos y estructura organizacional. Es lo que te dice. ¿Ok? Entonces, acá, como vimos en el modelo Econ, es primero cuáles son los objetivos de la empresa, a dónde quiere llegar, cuál es el plan estratégico que tiene, cuál es la cultura que tiene, cuáles son los objetivos que vamos a tener nosotros en mantenimiento basado en esos objetivos, con qué indicadores nos vamos a medir, cuáles son los indicadores económicos, los indicadores técnicos, etcétera, ¿no? Con los cuales nos vamos a medir para lograr ese objetivo específico. En la fase 2 es la jerarquización de equipos. Nuevamente hablamos de jerarquización. Todos los modelos te van a hablar de jerarquización, absolutamente todos. Estructura. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que partir desde ahí. Y quizás suene muy simple, pero cuando estamos en la operación podemos inclusive decir, yo no necesito hacer un análisis de criticidad, yo sé qué equipos están fallando y punto. Esos son los críticos para la operación. Ya está. Sin embargo, el análisis de criticidad lo que te permite es definir cuáles son los equipos críticos, no solamente en función a operación, en función a seguridad, en función a medio ambiente y en función a ciertos criterios que tú le vayas a ir colocando, ¿ok? En función a costos también de mantenimiento. Y también el análisis de criticidad te permite hacer un análisis de criticidad tanto por equipos como por sistemas. Entonces ya la lógica parte totalmente diferente. Y luego es fase 3, análisis de puntos débiles en equipos de alto impacto, ¿no? La fase 4 es diseño de planes de mantenimiento preventivo y recursos necesarios. En esta fase 4 ya te hablan sobre hagamos mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos implementar un FEMEA, ¿no? Para definir unas actividades de mantenimiento específicas básicas? Y en la fase 5 nos habla sobre programación del mantenimiento y optimización de las asignaturas de recursos, planificación, programación, pero también nos habla sobre cómo poder optimizar la frecuencia óptima de mantenimiento de nuestros elementos, más que nada de nuestros elementos y o componentes, ¿no? Y hay un punto interesante cuando hablamos sobre estrategia, cómo optimizar la frecuencia de mantenimiento. Hay mucho por qué entender ahí, todo parte de la recolección de la información. En la fase 6 nos habla sobre evaluación y control de ejecución de mantenimiento. ¿Okay? La fase 7, análisis de costo y ciclo de vida y renovación de equipos. Más que nada acá nos habla sobre cómo analizar todos los costos de nuestros activos. Si estamos invirtiendo bien el dinero, si ya es momento de reemplazarlos o no. Y si es momento de reemplazarlos, ¿en qué momento podemos reemplazarlo? Y la fase 8 me habla sobre la implementación del proceso de mejora continua y adaptación de nuevas tecnologías en el tiempo.
Todo ese ciclo se repite, todo ese ciclo se repite absolutamente. Entonces, en conclusión, muchos de los modelos de confiabilidad son similares. La idea es por cuál apuestas tú y cuál se ajusta correctamente al contexto que tú tienes. ¿Ok? Si tú quieres implementar lo de Carlos Parra, Adolfo Crespo, es importante entender cada fase, cada una de las 8 fases, y en cada una de las 8 fases cómo vas a iniciar, con qué vas a iniciar. Ok, una recomendación es cuando definas objetivos, no pongas objetivos súper fuertes. He podido analizar algunas empresas que ponen objetivos de disponibilidad de 5, 6%, 7% más. Y es como una empresa. Cuando una empresa es grande, 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 que tú digas que vas a incrementar en, en crecimiento de la empresa un 20% más para el próximo año, para empresas pequeñas podría ser, pero para empresas grandes luchan por incrementar 2%, 2.5%, 1%, 3% año tras año. Entonces es importante definir primero objetivos alcanzables en el corto, mediano o en el largo plazo. ¿Ok? Eso es lo que les quería comentar sobre esto. Hay un último modelo de gestión de mantenimiento y gestión de activos. Este habla sobre un tema diferente. Dice, ¿sabes qué? No te hagas problemas. Mantenimiento planificado. ¿Cuál es tu sistema de gestión? Mantenimiento preventivo. Identifiquemos los trabajos, prioricemos, planificación y programación, ejecución del trabajo y manejo de contratistas. Ya está. Eso es lo suficiente. Y eso es lo que en realidad también hacemos. Mantenimiento proactivo, ya, integridad de activos, estrategia de activos, análisis de fallas, ¿ok? ¿Cómo hacemos el análisis de falla? Análisis causa-raíz. Mantenimiento basado en la condición, podemos hacer mantenimiento basado en la condición en algunos equipos, como gestión de parada de plantas, historial de equipos. Y la excelencia operacional es mantenimiento Lean, integración funcional, TPM puede ser, o ingeniería de confiabilidad que lo elevan en un nivel alto, ¿no? RAN, estandarización de equipos, análisis costo y ciclo de vida, confiabilidad de proveedor, mantenimiento centrado en confiabilidad. Pero toda esta es una secuencia que se recomienda. Como digo, puedes elegir un equipo crítico y en función de ese equipo crítico analizar si puedes implementar RCM, si puedes implementar ACR, y así comenzar con la implementación de confiabilidad en tu empresa. ¿Ok? Mm, Entonces, ¿cómo puedo definir estrategias de mantenimiento? ¿No? Se podrían presentar entonces acá. Por ejemplo, en esta parte cuando les dije estrategias de mantenimiento. Y hay algo muy interesante desde un punto de vista de confiabilidad y desde un punto de vista de mantenimiento centrado en confiabilidad que se le llama patrones de falla. Y ahorita les voy a explicar. Eso es algo nuevo que hemos implementado, que he mejorado en una presentación y te lo voy a compartir ahora mismo en este tema de estrategias de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, a ver, permítame un momento, por favor. Ujú. Programa especializado. Ok, aquí está. Muy bien, es esto. Excelente. Ok, perfecto. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí estás. Aquí está. Y es como una introducción también a lo que es etapa de diseño, ¿ok? Ya. Listo. Es importante entender cuándo necesito yo o cuándo tendría yo que implementar una estrategia de mantenimiento, se dice, ¿no? ¿Cuándo podría optar yo por una estrategia de mantenimiento? ¿Y qué tipo de estrategia de mantenimiento sería? En esa fase, imagínate que estás en tu modelo implementando tu modelo de confiabilidad, ya analizaste equipos críticos, ya has implementado análisis causales para controlar y ahora llega la etapa de definir estrategias de mantenimiento, ¿no? Para los equipos críticos, porque en función de las estrategias de mantenimiento vas a definir cuáles son los recursos y los materiales que tú vas a necesitar, ¿verdad?
Entonces la pregunta es ahí, ¿cuál es el enfoque que le voy a dar? Entonces hay una propuesta interesante eh, sobre patrones de falla y y se indica que existen 6 tipos de patrones de falla, 6, como este que es acá. ¿Ok? Entonces, usualmente nosotros cuando nos hablan de la curva de la bañera, le entendemos como esta forma, ¿no? La curva de la bañera. Y en la curva de la bañera, ¿qué decimos? Existe una etapa de fallas infantiles, una etapa de fallas aleatorias y una etapa de fallas por desgaste. Y decimos, todos los elementos que nosotros tenemos cumplen eso. Pero en la realidad no. Hay algunos que no tienen necesariamente ese patrón de esos 3 patrones de falla juntos, ¿no? Posiblemente podría suceder para un equipo, ¿ok? Para equipos, para un equipo, ¿ok? Para un sistema completo. Sin embargo, hay excepciones desde un punto de vista de componentes. Entonces, para que puedas comprender mejor, ¿qué quiere indicar la tasa de fallas infantiles? La tasa de fallas infantiles indica que el equipo o el elemento inicia su trabajo e inicia con una alta tasa de fallas, que hace suponer que son aquellos elementos que fallan por temas de asentamiento, por temas de diseño propio, por temas de fabricación, por temas de montaje, ¿no? Pero como es parte del proceso, estas fallas empiezan a disminuir en el tiempo. Y ahí encontramos lo siguiente, ¿no? Empiezan a disminuir en el tiempo. Ya está, aquí está, empiezan a disminuir en el tiempo. En esta fase no se recomienda hacer estrategias de mantenimiento. ¿Por qué? Porque se dice que el equipo poco a poco está mejorando, ¿no? Está mejorando poco a poco. Y luego llega una etapa de fallas aleatorias. Y en esa etapa de fallas aleatorias se indica que no va a fallar debido a un desgaste específico, sino ante agentes externos que puedan ocurrir. Por ejemplo, podría ser temas ambientales, podría ser temas de mal manejo del equipo, mala operación, puede ser mal mantenimiento, etcétera, ¿no? Y luego de eso se indica que hay una tercera etapa que es la etapa de desgaste, el wear out, ¿no? Y en esta etapa de desgaste se dice que es en función del tiempo, o sea, el tiempo va pasando y las fallas se van incrementando cada vez más y cada vez más y cada vez más en el tiempo. Por ejemplo, un auto, ¿no? Es un claro ejemplo. Un auto, inicialmente si lo llevas estamos en la costa, si lo llevas para la sierra o lo llevas para un contexto operacional totalmente diferente, va a tener algunos desperfectos. Inclusive los fabricantes nos dan un tiempo de garantía porque ellos saben que hay una cierta tasa de fallas desde una fase de fallas infantiles en la que usualmente podrían ocurrir algunas fallas, pero en el tiempo podrían disminuirse, ¿verdad? Luego de eso existe la etapa de fallas aleatorias, es la etapa en la que no hay fallas, el equipo me trabaja muy bien, pero por ahí salieron algunas cositas, se reparó mal, se operó mal, tuvieron algunas fallas que son aleatorias, no las puedes predecir, porque o sea, no puedes predecir esas fallas, ¿ok? Y luego ya empiezan la etapa de fallas por desgaste. Pero ahora, ya que me has entendido, cuando nosotros graficamos tasa de fallas, usualmente no nos sale la curva de la bañera, o nos sale esta tendencia, una tendencia de desgaste netamente del elemento, una tendencia de constante, que es la fallas aleatorias, y una tendencia que disminuye en el tiempo, que es la etapa de fallas infantiles. Y la pregunta es cómo lo puedo interpretar y qué es lo que me dice, qué estrategias de mantenimiento podría implementar ahí. A todas las aplico mantenimiento preventivo, a todas les aplico monitoreo de condición. Entonces, para eso viene la teoría de los patrones de falla. ¿Ok? En una investigación que se hizo se determinó que existen 6 patrones de falla. Estos porcentajes son referenciales, pero el de la investigación indicaron que los elementos que habían analizado aproximadamente el 4% seguían este patrón, pero el 68% este patrón, el 14% este, el 7% este, el 5% este y el 2% este. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Oye, qué interesante. Por ejemplo, pueden haber elementos que tú conoces, elementos de desgaste. No sé si algunos trabajan con equipos cargadores frontales, tienen unas uñas que se desgastan en el tiempo, o las cuchillas de las motoniveladoras, o los neumáticos propiamente dichos, que ni bien empiezan a trabajar, empieza a existir un desgaste en el tiempo. No es que empiece a existir este patrón de falla, es un desgaste que ocurre en función del tiempo.
hay otros elementos, por ejemplo, que no tienen una etapa de fallas infantiles, o sea, una etapa en la que, oye, aparecieron muchas fallas, o sea, qué problema. No, hay equipos o elementos que comienzan ya con fallas aleatorias, o sea, están trabajando normal, no hay ningún problema, pero luego en el tiempo empieza a incrementarse la tasa de fallas en función al desgaste que puedan tener, 2%. Pero hay otros que son el 68% de acuerdo a este estudio, ¿no? Que iniciaron netamente en una etapa de fallas infantiles, pero luego ingresaron a una etapa de fallas aleatorias, en la que ya no ocurría una falla propiamente en función del tiempo, sino casi constante. Eso se le llama tasa de fallas constante. Otros prácticamente constante, ese es el tema de las tarjetas electrónicas, que no fallan por tiempo de uso, por desgaste propio, sino por condiciones externas, ¿no? Polvo, temperatura, humedad, etcétera. Y otras que también tienen este crecimiento, miren, una tasa de fallas creciente en el tiempo y luego se mantiene constante. ¿Ok? La pregunta es cómo interpreto eso y cómo defino estrategias, ¿no? Entonces, este resumen es un tanto muy bonito porque te indica lo siguiente. ¿Sabes qué? Te dice, por ejemplo, esta es de acá, para que la podamos entender. Esta es de acá, esta es de acá, esta es de acá, esta es de acá, de acá y de acá. Te dice, mira, y tiene tres tipos de estrategia de mantenimiento. Bueno, cuatro. La primera, mantenimientos preventivos basados en el tiempo, ¿no? Eso es una. La otra, mantenimiento predictivo. Puede ser mantenimiento basado en condición o inspección específicamente, ¿no? Pero un mantenimiento predictivo. Y lo otro es dejar que falle. ¿Cómo lo podemos entender? A ver, mantenimiento preventivo basado en el tiempo. Se dice que aproximadamente el 10%, pero ¿quiénes? Por ejemplo, este equipo y estos tres. O sea, esta flechita, estos tres que están acá, esto apunta a tres flechas, ¿no? Una, dos y tres. Y si te das cuenta, entre ambos patrones tienen algo especial o similar. Es que incluyen la etapa de fallas por desgaste. O sea, para elementos que fallan en el tiempo en función del tiempo, o van a ocurrir fallas en función del tiempo, el desgaste que van a proponer, acá lo que se recomienda es mantenimiento preventivo basado en el tiempo. Puede ser mantenimiento preventivo sistemático, ¿no? O reemplazos programados, ¿no? Te defines una programación de reemplazos en el tiempo y vas reemplazando los elementos y reemplazas y reemplazas y reemplazas. Eso es uno. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, un turbocompresor podría ser un rodamiento, podría ser también un eje, podría ser un retén, podría ser también que fallan en el tiempo si se dan cuenta, ¿no? Tienen ese, o sea, su desgaste es en función del tiempo. Y hay otra estrategia de mantenimiento que se le llama mantenimiento predictivo o basado en condición. Ya está. ¿Y qué significa esto? A ver. Lo siguiente. A ver. Es esto y es parte de esto. ¿Okay? Y si se dan cuenta, tienen algo similar. Tienen fallas aleatorias. Y eso es correcto. Eso es correcto porque teóricamente las fallas aleatorias tú no puedes predecir cuándo va a ocurrir una falla. Porque si no tienes historial de fallas, no sabes qué específicamente ha fallado, no sabes cuál fue el mecanismo para definir, voy a proyectar que la próxima falla podría ocurrir específicamente en ese tiempo, o independientemente si es que lo puedas proyectar, que te pueda decir una tendencia de cómo va a estar el crecimiento de fallas, no tienes nada. ¿Ok? Son fallas aleatorias, externas. Pero igual, ¿qué se puede hacer en este caso? Se dice, aplica mantenimiento predictivo. No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, es aplica mantenimiento predictivo o aplica inspecciones. Es lo que nos dice. Análisis infrarrojo, monitoreo, análisis de lubricantes, análisis vibracional, ustedes conocen muy bien, análisis ultrasonido también. Y si te das cuenta, algunas personas que están acá ya lo van relacionando con la curva PF, ¿no? Y ahorita les voy a explicar eso, o sea, se va relacionando un tanto con la curva PF, de la que se indica de que antes de que inicie la falla potencial, podemos implementar algunas estrategias de mantenimiento predictivo. Y finalmente hay una, que es la etapa número 3, fallas, dejar que falle nomás, ya está. Y si te das cuenta, esta forma de dejar que falle es aproximadamente esta. Es esta. Mortalidad infantil y también tasa de fallas aleatorias.
¿Por qué mortalidad infantil? Porque cuando a ti te salga esta tasa de fallas que está disminuyéndose en el tiempo, prácticamente te está diciendo que la confiabilidad va a incrementarse en el tiempo. ¿Van a ocurrir fallas? Sí, deja que falle. No puedes implementar alguna técnica predictiva o alguna inspección para evitar esa falla porque la confiabilidad está incrementando, se está disminuyendo la frecuencia de fallas. O sea, deja que falle, simple. Entonces, cuando se implementa RCM en el tema de estrategias de mantenimiento, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que se hace ahí es cuando nosotros definimos todos los modos de falla, usualmente recolectamos información por cada modo de falla. Y cuando recolectamos información de cada modo de falla, lo que se recomienda o lo que se aplica algunas veces es analizar cómo es la tasa de fallas. ¿Cuál es la tasa de falla de ese elemento? Si la tasa de falla me sale en mortalidad infantil, entonces ¿qué estrategia voy a aplicar? No puedo aplicar acá una estrategia predictiva ni preventiva. Aquí simplemente dejo que falle, punto. En cambio, si son de esta forma, ¿no?, fallas aleatorias, voy a aplicar estas técnicas. Otra forma, sin necesidad de calcular tasa de fallas estadísticamente, recolectar información, es entendiendo el modo de falla, ¿no? O el ítem que estamos, el modo de falla y el ítem que estamos analizando. Por ejemplo, si hablamos sobre tarjetas electrónicas y estamos analizando todos esos puntos, ya vamos a saber si al momento de hacer una RCM y ahí estamos incluyendo fallas o modo de falla relacionados a las tarjetas electrónicas, sabemos que vamos a implementar ahí mantenimientos predictivos rápidamente. ¿Okay? O si estamos hablando de modo de falla que están relacionados con el desgaste continuo en el tiempo, claramente sabemos que vamos a implementar estrategias de mantenimiento preventivo. Entonces la idea es entender qué elemento estoy analizando y cómo es su patrón, cómo podría ser su patrón de falla del elemento que estoy analizando. ¿Es un patrón de falla con fallas aleatorias? ¿Es con fallas infantiles? ¿O es con fallas por desgaste en el tiempo? Al momento de entender entonces el patrón de falla de nuestros elementos, es ahí donde definimos la estrategia. De acuerdo al RCM, ¿no? Por eso que el RCM es tan importante de que se tiene que hacer con un equipo colaborativo de trabajo para poder definir eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la relación de lo que les comenté? Prácticamente los patrones de falla. Muy bien. Y ahorita esto me ayuda bastante porque les voy a complementar con el tema de entendimiento de por qué diseño, ¿no? O sea, y por qué diseño, y por qué hacemos diseño, y por qué, ¿no? ¿Por qué? Ya, continuemos entonces. Entonces ya hemos visto esta pequeña parte de mi vida, ¿no? Perfecto. Bien, ahora, confiabilidad del diseño versus confiabilidad de mantenimiento. ¿Y cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Y cuál es la diferencia? Y esto es, a mí me encanta la diferencia que existe tanto en el diseño como el mantenimiento y qué herramientas pueden existir, aparte de lo que llamamos modelo de Weibull, RCM, análisis causa-riesgo, porque hay otras, otros métodos diferentes de calcular confiabilidad. ¿Qué se busca en el diseño versus qué se busca en el mantenimiento? Y es importante eso porque está relacionado al ciclo de vida de un activo. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos en el ciclo de vida de un activo? Y por eso voy a abrir la presentación de análisis de ciclo de vida. Mejor lo voy a hacer. Por ejemplo, miren acá. Este es el ciclo de vida de un activo. ¿Ok? Y el ciclo de vida de un activo es un tanto interesante. ¿Por qué? Porque dentro del ciclo de vida de un activo vamos a encontrar diferentes. Por ejemplo, existe una fase que se le llama la fase del diseño. Esta es toda la fase del diseño. ¿Ok? Toda la fase del diseño. Diseño, construcción, montaje, etc. Y luego existe una fase de operación y de mantenimiento. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estos son los costos de operación y mantenimiento que pueden incrementarse en el tiempo y disminuir en el tiempo de acuerdo a la obsolescencia que pueda tener el equipo, ¿no? Y luego una fase de desincorporación final. Esta es la fase de diseño, fabricación, operación y mantenimiento. Y esta es la fase de desincorporación. ¿Ok? Desincorporación. En esa fase de operación y mantenimiento, si se dan cuenta, se incrementa un costo adicional que se le llama el costo por baja confiabilidad o es el riesgo, ¿no? En función del tiempo. Wow, esto es súper interesante. Lo voy a hacer de esta forma para que todos puedan comprenderlo como una introducción, ¿ok? Como una introducción.
A ver, déjeme, permíteme un momentito. Ya. Aquí está. Listo. Entonces, esta es la fase de operación, mantenimiento, la fase del diseño. Y ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el diseño? Bueno, aquí voy a tratar de graficar otra línea interesante también acá. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros buscamos en el diseño, si se dan cuenta aquí, esta va a ser la curva de la bañera. ¿Ok? Esta va a ser la curva de la bañera. Y la curva de la bañera me va a indicar esto. ¿Ok? La curva de la bañera es esto. ¿Sí o no? Claro que sí, esta es la curva de la bañera. ¿Por qué? Porque comienza con una etapa de fallas infantiles, etapa de fallas aleatorias y se incrementa en etapa de falla por desgaste hasta que yo que haga determine que voy a reemplazar desincorporación final, voy a reemplazar el equipo. Esta es una curva de la bañera. ¿Ok? Esa es la curva de la bañera. Y hay otra curva interesante. ¿Cómo se llama la curva? Se llama la curva PF, ¿no? Aquí está la curva PF. Y esta es la curva PF. O sea, teóricamente hablando, ¿no? Entonces la curva PF podría ser esta, ¿no? Hasta que ya está, hasta que ocurra la falla funcional. Esta es la curva PF y esta es la curva de la bañera. Y el patrón de falla. ¿Qué es lo que buscamos en el diseño? En el diseño lo que se busca es eliminar riesgo, porque tú no sabes, o sea, tú no específicamente no sabes cómo va a trabajar el equipo en un contexto, en una condición específica, ¿cierto? No lo conoces, pero lo que tú deseas es minimizar riesgo, porque desde el diseño nosotros determinamos entonces cuál es la criticidad del activo y qué función va a realizar y cuál es el riesgo al cual va a estar expuesto. Por ejemplo, es diferente analizar un avión que analizar un automóvil, analizar un avión que analizar un cargador frontal. ¿Por qué? Porque los riesgos son totalmente diferentes. El riesgo de que un cargador frontal pueda fallar puede impactar a la operación, sí, pero el riesgo de que falle un avión o falle una nave espacial es completamente diferente. O sea, en una nave espacial, por ejemplo, para los, para los viajes al espacio, ahora que han dado la vuelta alrededor de la Luna, o sea, el riesgo es tan alto que no se puede permitir que pueda ocurrir una falla en un tiempo estimado, ¿sí o no? Claro que sí, no se puede permitir ninguna falla. Entonces, desde un punto de vista del diseño, sabiendo que ese es el riesgo, o sea, ¿cuál es la confiabilidad que yo puedo otorgar o cómo es la confiabilidad que yo puedo otorgar a mi sistema para que pueda trabajar correctamente durante un tiempo misión específico? Ya sean 3 meses, ya sea un año, ya sean 2 años, ya sean 3 años. Yo no lo sé. Por ejemplo, equipos médicos. Te voy a quitar ahorita de todos los equipos que analizamos nosotros en las industrias, ¿ah? Cargadores motores. Por ejemplo, un equipo médico. ¿Cuál es el riesgo de que mi equipo médico falle justo el momento de que yo esté operando a alguien? O sea, la confiabilidad tiene que ser súper altísima. Pero ¿desde dónde partimos? Desde un entendimiento de riesgo, desde un entendimiento también de calidad, ¿no? De calidad de producto, de calidad del sistema que estoy fabricando yo. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que yo tengo que generar el diseño? En el diseño nosotros no sabemos bajo qué condiciones tú lo vas a trabajar, o sí, no lo sabemos. Entonces lo que nosotros hacemos es esto, estrés, estrés, estresar, estrés, ¿no? Estrés. Um, y en función a este tema de estrés, ¿qué podríamos hacer? En laboratorios lo que se hace es someto el equipo al producto, al componente en diferentes procesos, en diferentes etapas, en diferentes tipos de estrés, temperatura, humedad, alta vibración, en condiciones severas, porque nosotros no podemos esperar el tiempo que tú te puedas demorar en hacer pruebas a tus propios equipos, trabajar 5 años y decirles, ¿sabes qué? Pásame la información para que yo lo pueda analizar y te pueda entregar una buena confiabilidad. No es así, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pruebas en las que podamos acelerar el estrés del elemento para poder proyectar correctamente confiabilidad y determinar un tiempo misión. ¿Y cuál es ese tiempo misión? ¿En base a qué? Pues bien, muy aparte de las características operacionales y que cumple la función, el equipo, de lo que decía el cliente, que no voy a hablar sobre eso, sino voy a hablar de un enfoque de confiabilidad, es cómo lo veo en el diseño.
En el diseño lo que yo busco no es que el equipo te trabaje hasta acá sin fallar. Ojo, ya no se busca eso. Desde la Primera, Segunda Guerra Mundial lo que se buscaban eran equipos altamente confiables, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora es diferente la estrategia. Lo que nosotros buscamos ahora es que en la etapa del diseño, ¿ok?, el elemento pueda trabajar un tiempo específico sin fallar. ¿Y eso cómo se le llama? Tiempo misión. ¿Y eso cómo se le llama? Tiempo de garantía. O sea, determinar un tiempo de garantía en donde el elemento, desde un enfoque de mantenimiento, ojo, o sea, desde un enfoque de mantenimiento, tener un tiempo de garantía específico. Un tiempo de garantía que me cubra esta etapa de fallas infantiles, ¿no? Donde van a ocurrir las fallas de forma infantil, okay. La tasa de fallas se va a disminuir en el tiempo. Vamos a entenderle que acá pueden ocurrir fallas por diseño y por fabricación. Entonces el tiempo de garantía va a ser considerado como mi tiempo misión. Entonces yo tengo que diseñar un elemento que pueda ser confiable en el tiempo, ¿ok? Que pueda ser confiable en el tiempo y que puede estar relacionado a mi tiempo de garantía. Si quiero ser mucho más conservador y darte un resultado mejor, a veces se proyecta para acá, ¿no? El tiempo de emisión lo podemos proyectar acá. O sea, agregamos un poco el tiempo de fallas aleatorios para no tener muchos reclamos por garantía. Y en función de eso se puede determinar un tiempo de garantía específico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el diseño trabaja muy bien. ¿Por qué no está por acá? Porque una empresa gana más por los repuestos, ¿no? Y por el servicio que te da. Eso también es una propuesta de la empresa. Ahora bien, ¿y nosotros desde el mantenimiento qué hacemos? Ya nosotros desde el mantenimiento, lo que nosotros nos tenemos que encargar netamente es poder controlar y mantener la confiabilidad del equipo o del elemento que nosotros estamos gestionando o que hemos adquirido de este proveedor. Es nuestra responsabilidad. Y para eso existen ciertas herramientas de confiabilidad totalmente diferentes. Mantenimiento predictivo, mantenimiento centrado en confiabilidad, análisis causa raíz, etcétera. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista de diseño, ¿qué es lo que yo hago? Si yo quiero incrementar este tiempo misión, primero yo tengo que decir, entonces, ¿cuáles son los modos de falla que podrían ocurrir? ¿Cuáles son esos modos de falla críticos que podrían ocurrir en el tiempo? ¿O que le podría ocurrir a mi cliente en función de condiciones severas? Una vez que yo determine esos modos de falla, voy a analizar cuál es la causa raíz, el análisis de causa raíz de esos modos de falla. Y en función de ese análisis causa raíz, yo voy a poder determinar, uno, voy a poder eliminar esas causas, ojo, dos, proponer controles para que mi cliente los pueda controlar correctamente. Entonces, ya es en función de la capacidad o de la confiabilidad que tú quieras proyectar desde el diseño que vamos a tener que hacer análisis de esos modos de falla. Y eso se llama FEMEA, ¿no? Análisis de modos y efectos de falla. FMEA. FEMEA. FEMEA, no, perdón, era FEMEA. FMEA. Ajá, FEMEA. Pero hay uno que se llama de FEMEA. ¿Qué significa FEMEA desde el diseño? Nada más. FEMEA desde el diseño. De FEMEA desde el diseño. Entonces, ese es un punto de vista desde el diseño, ¿ok? Entonces, yo desde el diseño determino ciertos modos de falla que pueden ocurrir y esos modos de falla son los que yo te recomiendo, ¿sí? ¿No? Sabes que en función de estos modos de falla que yo he analizado, algunos los he eliminado, pero es posible que algunos modos de fallas te puedan ocurrir. Y de ahí sale todo mi manual de mantenimiento, ¿no? Y te dicen cada cuánto tiempo tienes que inspeccionar ciertos puntos que puedan ocurrir ciertas fallas en tus elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos de operación y mantenimiento? Ya no necesariamente proyectamos cuál va a ser el crecimiento de la confiabilidad y el diseño, sino netamente aplicamos estrategias de mantenimiento que nos permitan controlar e incrementar la confiabilidad de nuestros elementos en el tiempo. Esa es básicamente la diferencia entre diseño y entre la fase de operación y mantenimiento. Son técnicas totalmente diferentes. Y bien, entonces ya es en esta fase de operación y mantenimiento si se dan cuenta que ya se incrementa también los costos por baja confiabilidad, el riesgo, y ya pasamos por la tasa de fallas por desgaste si se dan cuenta. Y ahí es lo bonito de mantenimiento, porque desde mantenimiento también podemos, no se dice mejorar, sino incrementar confiabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ah?
Si, por ejemplo, si desde el diseño nosotros lo medimos en función a extender el tiempo misión de trabajo, garantizar que durante un tiempo misión no va a fallar mi equipo y le entregamos una buena confiabilidad. En diseño se podría decir, ¿cuál es la confiabilidad? En diseño siempre se habla sobre esto. Se llama el BXD. ¿Cuál es el BQ Life? O sea, te dicen BQ Life, el B de 5. Desde un nivel de confiabilidad se dice, ¿en qué tiempo, eso te entrega tiempo, en qué tiempo yo voy a obtener una probabilidad del 5% o del 1%? Así se trabaja. Porque ese es el tiempo misión que va a estar relacionado al tiempo de garantía. ¿En qué tiempo yo voy a obtener un 5% de probabilidad de falla o un 1% de probabilidad de falla? Y nosotros en mantenimiento, ¿qué hacemos? ¿Calculamos eso? No, netamente lo que nosotros buscamos es que si mi elemento está en esa etapa de desgaste, ¿cómo yo puedo hacer para que esté aquí? La pendiente del incremento de tasa de desgaste sea menor cada vez más. O puede hacer acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para pasar de esta etapa de desgaste a esta etapa de desgaste o a esta etapa de desgaste? Y ahí el ciclo económico funciona muy bien porque todo es inversión, todo es dinero. ¿Qué estrategias podemos hacer? Si reemplazamos o no reemplazamos, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es un concepto muy general que quiero que entiendas, que es muy diferente de diseño, que es muy diferente de mantenimiento. Diseño busca algo diferente, se basa en riesgo y se basa en tiempo, misión de trabajo, ¿ok? Mientras que en mantenimiento lo que nosotros buscamos es incrementar confiabilidad, evitar confiabilidad, dejar que impacte mi disponibilidad, ver mis costos, pero ya desde un enfoque de mantenimiento. Desde diseño, ¿qué podemos hacer? De diseño podemos mejorar, hacer que un equipo sea altamente mantenible, ¿no? Podríamos hacer que un equipo se repare en el menor tiempo posible porque lo hacemos desde el diseño, pero todo es costo de inversión. ¿Cuánto me va a costar hacer eso y a cuánto lo voy a vender? ¿Cuál es el producto que voy a generar? La pregunta es, entonces, Adolfo, las empresas que fabrican también podrían proyectar RAM. El RAM, análisis RAM se podría hacer desde el diseño. Sí, también se puede hacer desde el diseño. Nosotros lo que podemos hacer, o lo que se hace generalmente, es esto, ¿no? Tal cual como lo ves acá. A ver, ¿cómo era? Ya está. Esto lo voy a borrar. Compro control panta, imprimir panta, y ya está. Y lo borro. Por ejemplo, desde el diseño se puede hacer también eso. ¿Cuáles son los modos de falla que yo voy a agregar acá? Los modos de falla que yo voy a agregar. O sea, si este es un equipo, este equipo está compuesto por componentes. Y yo cada componente he hecho un análisis, lo he sometido a estrés y a cada componente le agrego todos los modos de falla que podrían ocurrir. Todos los datos específicos y empiezo a proyectar. Y también se podría calcular eso desde un punto de vista de diseño utilizando RAM. Ok, señores. Y en resumen, entonces, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros podríamos implementar? O sea, bueno, en resumen sería esto. Comparación, herramientas que nosotros utilizamos desde el diseño es el FEMEA, puede ser análisis de fallas físicos desde un punto de vista de mecanismo de falla. Podemos hacer análisis acelerados de falla o High Accelerate Life Testing, que también se le llama altos ensayos acelerados de vida. O también podríamos hacer árbol lógico de falla o podemos implementar también conceptos de crecimiento de confiabilidad. Mientras que en mantenimiento podemos implementar RCM, análisis causa raíz, gestión o cálculo de repuestos de mantenimiento, análisis costo de ciclo de vida, que es un tanto más diferente. Si hablamos como comparación, en el factor desde un punto de vista de diseño, momentos de la acción es antes de operar. Definimos, estresamos el equipo y definimos cuáles son los modos de falla más críticos. Mientras que mantenimiento es durante la operación. Tomamos decisiones durante la operación. Cómo se comporta mi elemento durante la operación. En costo de cambio, en diseño es tanto bajo, pero mantenimiento es alto. Tiene un impacto alto. Impacto a futuro es muy alto del diseño porque nos enfocamos en riesgo. Si no evitamos esos modos de falla críticos, nos puede costar caro. Y el mantenimiento es medio. Herramientas que podemos aplicar en el diseño, FMEA, HAL, o el mantenimiento RCM, mantenimiento predictivo. ¿Podemos corregir desde el origen el diseño? Sí, en mantenimiento parcialmente.
¿Ok? Esta es la diferencia básica entre diseño y mantenimiento. Si queremos extendernos un tanto más y ver qué normas se aplican, cómo se analiza esto, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente. Aquí está. Esto es parte del curso de Ingeniería de Confiabilidad. Les muestro aquí rápidamente. Aquí está. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, RCM se utiliza en el área de mantenimiento. FEMEA y AMEF, diseño y mantenimiento. FEMECA, diseño. Análisis causa raíz puede ser diseño, puede ser mantenimiento también. Ishikawa es diseño y mantenimiento. ¿Por qué Ishikawa y 5? ¿Por qué es diseño? Porque también hablamos sobre la parte de calidad del producto. Definir cuál es el proceso, el área, el equipo, el sistema que está fallando, que está generando mucho impacto. El what if, el HACCP, el bow tie es desde un punto de vista de análisis de riesgo. HACCP y bow tie se aplican netamente desde el diseño. Ok, siempre, porque hablamos acá ya de riesgo. Cuando hacemos análisis de riesgo hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. El HACCP, el what if, el bow tie. Análisis de criticidad, mantenimiento. Eso es mantenimiento. FTA cualitativo. Failure, Failure Tree Analysis o FRACAS cualitativo, ¿no? El FRACAS se utiliza desde el diseño, pero también se puede utilizar en el mantenimiento. El FRACAS es una herramienta no es tanto una herramienta, es un método, es un paso a paso que tienes que seguir para poder presentar un informe técnico de fallas de equipo. Así que averigüen bien porque ese FRACAS es muy interesante. Sin embargo, esto lo que te he hablado es desde un enfoque cualitativo, ingeniería de confiabilidad cualitativa. Pero un enfoque cuantitativo, tanto en diseño como mantenimiento, podría ser lo siguiente, ¿no? Weibull puede ser tanto en el diseño como mantenimiento que podemos aplicar. Modelo exponencial, log normal, gamma, se aplica netamente desde diseño y mantenimiento. Modelos de Crow-Ansa en mantenimiento, aplicado más que nada a sistemas reparables. Modelo de Duan, Reliability Growth, Failure Tree Analysis. Esto que es acá es desde el diseño. El modelo de Duan también es desde el diseño. Crecimiento de confiabilidad desde el diseño. Reliability Block Diagram o análisis RAM como le llamamos nosotros. Diseño y mantenimiento. Cadenas de Markov, diseño y mantenimiento también. De las cadenas de Markov sale el RAM, el RBD que nosotros conocemos. RAM, también diseño y mantenimiento. Maintainability, diseño y mantenimiento también. ¿Ok? El Accelerate Life Testing que les dije yo, ensayos acelerados. O Height Accelerate Life Testing, también ensayos acelerados, pero desde el diseño. O sea, interesante. Otras formas, esto ya desde el diseño, miren acá, de confiabilidad, modelo de fatiga, ley de Paris, Arrhenius. El modelo de Arrhenius, si se dan cuenta, me ayuda a identificar modos de falla que están relacionados netamente a la temperatura, generalmente equipos electrónicos. La ley de Paris me ayuda a proyectar netamente cuáles son las grietas que se podrían ocurrir en un elemento específico, ¿no? Modelo de fatiga también. El Coffin-Manson es netamente para determinar fatiga térmica y componentes térmicos. Modelos de desgaste, modelos de corrosión también. Si se dan cuenta, todos estos modelos son en función a mecanismos de falla. Y es lo que se busca, ¿no? Inicialmente. Proyectar esos posibles mecanismos de falla que podrían ocurrir. Modelo de Monte Carlo también se aplica desde el diseño y también lo aplicamos en mantenimiento. Life Cycle Cost, esto lo aplicamos específicamente en mantenimiento. Conozco algunas empresas que lo hacen desde el diseño también. Métodos bayesianos, Proportional Hazards y herramientas, ¿no? Creo que esto lo podríamos hablar más extendido, pero cada uno de esos soportes en temas de diseño y en temas de mantenimiento se enfocan netamente en ciertas normas o ebooks que se puedan presentar. Generalmente para predicción de modos de fallas se utilizan las Military Handbook 2.17, 3.38, 7.81 o 16.29. Es lo interesante porque la confiabilidad parte netamente de querer equipos militares que tengan una alta confiabilidad.
Entonces, predicción de confiabilidad, diseño de confiabilidad, ensayos de confiabilidad, FEMECA. Miren, es todo esto. Todas esas normas de Military Handbook. 217, 338, 781, 1629. Es lo que se aplica o lo que se aplicó para proyectar diferentes modos de falla, ¿no? Y desde el mantenimiento ya hay normas que nosotros conocemos, ¿no? Las AEJ 1011, la 1012 para hacer RCM, la 14224 para hacer taxonomía de equipos, ISO 55000 gestión de activos, gestión de riesgo ISO 31000, producción y confiabilidad la ISO 20815. Ciclo, costo de ciclo de vida, también mantenimiento, análisis de mantenimiento, indicador de mantenimiento, mantenimiento, FEMEA, análisis de falla y FTA, la 60812 y la 61025 también se pueden aplicar desde la parte de diseño. Entonces, con eso que quiero, y hay más todavía, ¿qué quiero indicar? La IEEE, la IEEE también se utiliza desde el diseño y desde el mantenimiento, eso es súper interesante. El OREDA desde mantenimiento, porque es recopilación de información de fallas. ¿Qué quiero indicarles? Que no termina todo solamente en modelos estadísticos de wave, normal, eso es suficiente. No, existe más. Si queremos proyectar fallas o mecanismos, o sea, fallas en función a ciertos mecanismos de falla, como temperatura, fatiga, ciclos de carga, degradación, etcétera, hay ciertos modelos que se pueden aplicar desde un punto de vista físico, si se dan cuenta, ¿no? Y proyectar y avanzar, etcétera. Entonces, moraleja, no existe solamente una sola ruta para proyectar confiabilidad y estimar crecimiento, existen diferentes rutas. Y finalmente, pueden averiguar más sobre ingeniería de confiabilidad acá, en el magíster en ingeniería de confiabilidad por la Universidad de Maryland. ¿Okay? El departamento de ingeniería mecánica. Eso es interesante, ¿eh? Es muy interesante. Averigüen más sobre este interesante evento. Uy, ¿qué fue? Sobre este interesante. Tiene workshops también, si no me equivoco, presenciales, hasta donde tengo entendido. Presenciales. Ok, hasta donde tengo entendido son presenciales, pero es muy interesante. Si quieren averiguar más sobre ingeniería de confiabilidad, la Universidad de Maryland es una de las mejores en proyección de confiabilidad hasta ahora. ¿Ok? Así que es interesante el mundo de la confiabilidad. Listo, señores. Perfecto. Esto es lo que te he explicado, es parte del curso de Ingeniería de Confiabilidad que nosotros hemos enseñado hasta el día de hoy. Si quieres aprender más sobre ingeniería de confiabilidad, más sobre temas de diseño, un tema de mantenimiento, como un tema introductorio, ojo, como un tema introductorio, está dentro del curso de ingeniería de confiabilidad. ¿Cómo nos basamos nosotros? Es importante primero ponerte toda la información de cómo entender la ingeniería de confiabilidad, cuál es la diferencia, diferentes modelos, diseño versus mantenimiento, la proyección, cualitativa versus la cuantitativa, o la determinística versus la probabilística, que es muy diferente para tomar decisiones concretas y correctas. ¿Ok? Entonces, antes de las consultas, señores, sí quiero comentarte algo, por favor, que te vamos a compartir un link para que puedas pedir más información del curso si ya estás interesado en el curso. Ok, déjame por favor terminar de